al libro de San Juan. La victoria que tú y yo hemos vencido por causa de la crucifixión de Jesucristo, la resurrección. A Él sea la gloria y la honra. Con un amén usted me indica. San Juan 19 20 discúlpame 19, 28 y desde el 27 vamos, no, del 28 y 29. Un amén usted me indica. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Hermanos, hermanas, pueden inclinar sus rostros. Vamos a elevar una oración, porque es palabra del Señor. Bendito y Señor Padre, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Le damos gracias, Señor, por esas 7 expresiones, Señor, que tú diste, Señor, a la humanidad en esa cruz del Calvario, Señor. Esas expresiones, Señor, que fueron para nosotros, Señor, un mensaje, Señor, que es para nosotros poder valorar, para poder disfrutar, Señor, de ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz del Calvario por nosotros. A ti la honra, la gloria y la alabanza te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Vemos que la primera expresión fue para usted y para mí. Desde la cruz del Calvario el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una expresión a los verdugos, a usted y a mí. Segunda expresión la daba el Señor Jesucristo a los ladrones. Y es cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera expresión que dice ahí el Señor Jesucristo para su madre: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Cuarta y quinta expresión para sí mismo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quinta, sed tengo sed. Solo Juan sabía. Juan era el discípulo amado del Señor. Solamente él sabía, porque era el hombre más cercano al Señor, desde que estuvo desde el principio hasta el final. Él tenía y sabía todo lo que el Señor tenía. Solamente él expresaba la quinta expresión. Solamente él había escuchado, y es por eso que en la cruz del Calvario dijo el Señor: sed tengo. Eran momentos difíciles. Era un momento cuando la fiebre se apoderaba del cuerpo del Hijo de Dios. Un hombre enriquecido por la ferocidad de los líderes religiosos. ¿Cuántos hombres estaban tras de él, haciéndole la vida imposible, pudiendo detener la obra que el Señor ya había puesto? Pero no tuvieron. En esa vez no tuvieron ellos cómo poder parar la obra redentora del Señor, porque ya estaba escrito. Ya Él ya lo había puesto en la palabra de Dios para que la escritura se cumpliese. ¿Qué tan importante es, hermano, esta expresión? Sed tengo sed. La Biblia dice que había una vasija de vinagre. Una vasija de vinagre, tomando
en el hisopo y la mojaron de vinagre poniéndolo en los labios del Señor. Como decía ahí Juan 19:29. Vemos que el hisopo, hermanos, hermanas, hay dos tipos de hisopo. Uno de ellos es una vara grande, frágil, que solamente eran para leñosos, eran derechos y eran poblados de hoja. Y había otro tipo también de hisopo. Ese tipo de hisopo era cuando quitaban la lana a las ovejas y las ponían a remojar y las agarraban, las secaban y se hacía una esponja. Era tan importante este hisopo, ¿por qué? Porque la Biblia dice que era utilizado como si fuera un ungüento, Recordemos que en el Antiguo Testamento era tan importante y era utilizado en forma frecuente para la purificación y el lavamiento. ¿Qué tan importante es, hermano? Dice que la Escritura, para que la Escritura se cumpliese. En la purificación del inmundo, ¿qué tan importante era ser limpio? Decía en alguna ocasión Jesucristo: Pedro, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Qué importante era ese ceremonial. ¿Para qué? Para el lavamiento de todo lo inmundo. En Números 19, del 1 al 6, nos hace una referencia ahí de cómo es la purificación de lo inmundo para que se pueda estar limpio. Qué importante es, hermano, este ingrediente, el hisopo, tan importante. Tan importante porque también en el capítulo 14 de Levíticos nos dice ahí en su palabra que también había un hombre que estaba lleno de lepra y este hombre fue limpiado con el hisopo. Otro ceremonial tan importante donde la persona quedaba limpia. Déjeme decirle, hermano, que el mismo salmista decía en el 51:7: purifícame con hisopo para poder ser limpio. El hisopo es un símbolo de amargura y lavamiento, con el afán de estar completamente limpio. Es también que el salmista, con la gran intensidad que él tenía, decía: Señor, purifícame con hisopo, purifícame con hisopo y seré limpio. Purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame y quedaré blanco como la nieve. Es así, hermano, hermana, como la obra redentora del Señor Jesucristo, la sangre del Cordero, usted y yo vamos a ser limpios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque es un sacrificio único y perfecto que el Señor estaba haciendo en la cruz del Calvario. Qué bonito para el salmista poder decir: Señor, como diciendo, rocíame de tu dolor, rocíame del dolor y la angustia, porque quiero ser limpio. Importante, hermano o hermana, ese único y perfecto sacrificio y pago total que el Señor hizo por usted y por mí. Sed tengo sed. El vinagre era otro de las formas que tenía que ser, de los rituales que tenía que ser. En Juan 19:29 dice que le dieron de beber vinagre de igual manera. Qué importante, hermano, el vinagre viene siendo la fermentación del vino. La fermentación del vino, de cómo estaba compuesto esencialmente por ácido acético y agua. ¿Qué tan importante era? Vemos que en la palabra del Señor en Números 6:3 dice que hacían votos nazareos, que eran separados de Dios. Eran separados para Dios, Eran separados para Dios, y era tan importante que el Señor siempre se había comportado a la perfección. Él no tuvo pecado. ¿Qué tan importante, hermano, aunque usted y yo seamos separados para Dios? Desde el momento en que usted es redimido por el Señor, usted es separado para Dios. Dije, usted es separado para Dios. Porque así nos dice la palabra, que cuando usted y yo nos acercamos al sacrificio y nos beneficiamos de los resultados, usted es apartado para Dios. Yo soy apartado para Dios. Qué importante es, hermano, que Jesús, al tomar este vinagre, significa que llevó
en su cuerpo todo lo desagradable, todo lo despreciable del hombre pecador. Es por eso que en Juan 1:14 dice, y el verbo fue hecho carne. Condición humana. En su condición de hombre, Él vino aquí a la tierra a vivir, a morir por usted, con pasión, muerte y resurrección, a dar la vida por usted y por mí. ¿Qué tan importante es? El mismo Isaías dice en 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el 6, mas cargó toda nuestra maldad, cargó toda nuestra falsedad, cargó todos nuestros odios, cargó todos nuestros arrebatos, cargó todas nuestras acciones y las llevó a la cruz del Calvario. Así es Él, el Señor Todopoderoso. Jesús fue un perfecto hombre. En su condición de hombre, en 1 Timoteo 1:2-5 dice, el intermediario, solamente hay un Dios, el intermediario de Dios de los hombres, Jesucristo. Amén. Solamente Él, hermano, podía cumplir, amén, este propósito. Solamente Él, y nadie lo iba a detener. Ni el mismo Pedro cuando le dijo, yo, Señor, voy por ti. Dijo, apártate de mí, Satanás. No había nadie porque ya estaba escrito por la palabra de Dios. ¿Y qué tan importante es, hermano de hombre? Hermano y hermana, el mismo Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. ¿Qué tan importante es en su condición de hombre, hermano o hermana? El mismo Gálatas 4:4 dice que fue nacido de mujer. En su condición de hombre, hermanos y hermanas, tuvo un crecimiento. En su niñez, en su adolescencia y en la mayoría de la edad, hubo un crecimiento, un crecimiento normal, como lo dice Lucas 2:40. También en su condición humana tuvo tristeza, cuando decía, mi alma está para muerte, mi alma está para muerte, cuando decía en Mateo 26:37. En su condición humana igual tuvo sueño, cuando al subirse a la barca y al zarpar le dio sueño, como dice ahí en Lucas 8:23. También en su condición humana, hermana, tuvo un cuerpo físico. En Lucas 24:39 decía el Señor, ¡hey! Mirad, tengo manos y tengo pies. Gloria a Dios. Mirad, tengo manos y tengo pies. Tocad, palpad, porque el Espíritu no tiene carne ni hueso. Venid. ¿Qué estamos esperando para acercarnos a Él? Para entregarnos en cuerpo, alma y espíritu. Porque Él quiere que tú seas de bendición. Amén. Él quiere que no sigas alejado. Él quiere que tú sigas más cerca de Él. En su condición humana, hermano o hermana, déjame decirle que es un cuerpo que no estaba exento del dolor. Era un cuerpo, hermano o hermana, que llevaba todo, es decir, el pecado de todo el mundo. ¿Usted se puede imaginar? El pecado de todo el mundo cargando sobre él toda la maldad. Tengo sed tengo. Hermano o hermana, Él puede llevar toda tu maldad si tú lo quieres. Él puede llevar toda tu maldad si tú le abres el corazón. Él está dispuesto a que ya no sufras más. Él está dispuesto a que tú entregues tu corazón y que hoy mismo aceptes la obra redentora. Amén. Hoy es el momento para que tú entregues tu vida. Amén. A que ella le entregó por ti en la cruz. Amén, hermano. Hoy es el momento para que tú dejes tu carga ahí en Él. Hoy es el momento para que tú cambies tu manera de vivir, cambies tu vida, que ya no sea una vida apagada, que sea una vida de felicidad, una vida de victoria, porque Él tuvo la victoria y Él quiere que tú seas victorioso. Eso es lo importante, hermano, hermana, de que usted y yo
nos acerquemos a ese sacrificio. Que ya no estés tan lejos. Él quiere que tú y yo nos animemos a Él, que lo recibimos a Él y que nos entreguemos a Él. ¿Qué tan importante es, hermano o hermana, de que Jesús dio su vida por usted y por mí? Gloria. Él no se rehusó al momento, Él lo aguantó. Pues para ello se había entregado. Él estaba cumpliendo la encomienda a que había venido a la tierra a morir por usted y por mí. Él pagó el precio por usted y por mí de nuestra salvación. ¿Qué tan importante es, hermano o hermana, poder reflexionar en estos tiempos, poder valorar en estos tiempos el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por usted y por mí? Mientras otros disfrutan en otros lados, usted y yo estamos en la casa del Señor, glorificando esa gran victoria al victorioso que es Jesucristo. Hermano o hermana, en el clima del sacrificio usted se puede dar cuenta que en el momento muchas veces las fuerzas se determinaban, las fuerzas casi se agotaban, pero aún así dijo: yo voy a pagar por la humanidad. A mí nada me va a detener. Gloria a Dios. Ya no había sangre en su cuerpo, ya le había pagado por usted y por mí. La anemia y la fiebre se unían entre sí para poder apoderarse del cuerpo del Señor. Pero aún así, Jesús se confundía con la sangre. El agua y la sangre se tenían un mensaje y tienen un mensaje para usted y para mí. También se mezclan entre sí para decirnos: esta es la misión, la vida eterna por medio de la redención. La redención que viene siendo la sangre y el agua que viene siendo la vida eterna, para que usted y yo la disfrutemos. Amén. Para que usted y yo la gocemos. Amén. Dios no quiere verlo triste, porque es un día de victoria. Amén. Es un día de amor. Él entregó la vida por usted y por mí. Jesús también tenía sed. Era un hombre y era a la vez Dios. Era un hombre que tenía esa sed, porque decía: tengo sed. Sed tengo. Tenía una sed de poder salvar al pecador. Una sed que tenía que dar la vida por usted y por mí. En forma figurativa, hermano o hermana, diremos que tener sed es desear con gran ansiedad algo. Él deseaba que la gente anhelaba de poder concluir la obra redentora, porque para eso había venido, para concluirla, no para dejarla a medias. Usted se puede dar cuenta, hermano, la magnitud que Él mismo dejaría el camino a la salvación para usted y para mí, para que usted y yo nos gozáramos, para que usted y yo nos llenáramos. Ya no había restricciones, ya no había business, ya no había obstáculos, ya no había negocios en el altar. Él lo había pagado todo. Qué importante, hermano o hermana, hoy Jesús está pagando todo por usted y por mí. Hoy lo está haciendo en ese sacrificio único y perfecto. Era la más grande ansiedad del Señor, que el pobre y el vil pecador se salvara, fuera transformado y tuviera esa entrada al reino de Dios. Él es el Señor que dice el costo de la redención. Tenía razón el profeta Isaías cuando decía en su capítulo 53, verso 4: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, ciertamente Él sufrió por nuestros dolores, ciertamente Él lo entregó todo por usted y por mí. Qué importante, hermano, mi amigo Cristo. Podemos decir que el Señor espera de usted a que usted se acerque a ese sacrificio.
sacrificio. Y usted y yo disfrutemos de todos los resultados que el Señor nos ha dado y está por dar. Hermanos, Dios los bendiga.